Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Empieza otra edición de All You Need Is Love desde el estudio 14 de Santiago Televisión, también por Radio USACH 94.5 FM. Tengo una pregunta para ti, o en realidad voy a partir proponiéndote que te imagines una situación y después te voy a hacer una pregunta. Imagínate que te quedas dormido un mes, pasan 30 días y obvio, lo primero que uno hace, vas y abres el refri. Porque eso es lo primero que uno hace al despertar de un coma. Entonces, abre el refri y encuentras la lechuga que habías comprado hace un mes perfecta, crujiente, exquisita. ¿Qué pasaría si la comida nunca se pudre? Supermercados con comida eterna, frutas de los faraones todavía frescas, el fin del hambre mundial de una vez por todas. ¿O no? Pasa que la putrefacción es como un sistema de reciclaje planetario perfecto. La Tierra es eco-friendly antes que Greta Thunberg. Y todo gracias a la putrefacción, según los científicos del IPCC, que es un grupo de expertos muy importante. El ciclo del carbono depende completamente de la descomposición orgánica. Y oye, también tu vida, la agricultura moderna, depende del compost natural, la caca básicamente, y otros tipos de materia orgánica podrida que fertilizan los campos. Entonces, sin descomposición no hay compost y quizás no habría agricultura sostenible. Es como paradójico pensar que tener comida eterna nos podría llevar a no poder producir más comida. Eso sin contar que las especies que existen en el planeta, algunas de ellas podrían desaparecer por completo. Hongos, bacterias, gusanos, escarabajos, a todo eso les dicen descomponedores y también son súper importantes para muchas cuestiones que ocurren acá en nuestro planeta Tierra. Según estudios de antropología alimentaria, incluso existe la posibilidad de que nuestra mente, nuestra psicología cambie. Quizá perderíamos el concepto de escasez, de urgencia que ha moldeado nuestro comportamiento por milenios. Pero mira, se pudra o no la comida, qué cuática que es la Tierra, porque hasta la caca es parte de un plan maestro. Empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Te leemos, te sentimos, vibramos junto a ti en esta conexión cuántica. La idea es que acá no solamente interactuemos, sino que también tú te tomes unos 10-15 segunditos de fama apareciendo en las pantallas de Santiago Televisión. De hecho, abajo a la derecha va a aparecer un código QR que tú lo puedes escanear con tu celular y te va a llevar acceso directo a un montón de contenido muy interesante, como por ejemplo, ¿cuántas veces ir al baño es lo normal? ¿Tu salud mental afecta la forma en la que hablas? La respuesta por si acá es sí. ¿Quieres el detalle? Tienes que ir a nuestras redes sociales a revisarlo. El fútbol, sin fútbol, Brasil no existiría, por ejemplo. También conversamos de eso. De todos los temas, de todo lo que se te ocurra, matemáticas, biología, filosofía, periodismo, ¿cuánto hay? Hay una pregunta, eso sí, que generó un montón de comentarios ahí en nuestras redes sociales y tiene que ver con si sirve o no de algo el botón del semáforo, esa caja amarilla que está abajo. Invitamos a un experto de la UOCT, nos respondió, nos dijo que sí. ¿Quieres ver el detalle? Ándate a los comentarios. Pero mira, algunos de los comentarios históricos que tenemos aquí en esta publicación dice lo siguiente: lo que quiso decir es que si aprietas el botón, el semáforo va a funcionar y dentro de un momento va a cambiar a verde. Si no lo aprietas, no va a cambiar a verde. Esa era, sí, en resumen, esa es la explicación. Era un poco más compleja, ¿no? Él nos decía que este botón del semáforo funciona como con un ciclo. Imagínate un reloj de 60 segundos. Y siempre cuando llega a cero, por decirlo, se resetea el ciclo, hace una consulta de si alguien apretó o no el botón. Entonces, es que tú justo después de que haces esa consulta apretaste el botón, se va a demorar el ciclo completo, 60 segundos, en que detecte que apretaste el botón y recién ahí va a cambiar de color el semáforo. Pero si lo apretaste justo antes de que haga la consulta en este ciclo, puede que se demore mucho menos. Entonces, por eso de repente uno siente que no sirve para nada. Otras veces, parece casi que por arte de magia cambió el semáforo. Depende en qué momento te metiste ahí al semáforo. Me siento afortunada, dice otra persona, porque a mí sí me ha funcionado en más de alguna ocasión. Tal cual, lo que te estoy explicando. A menos que esté golpeado y desarmado y con los cables afuera, por supuesto que ahí no funciona, obviamente. Pero si es que se prende la lucecita y te avisa que el botón funciona,
en menos de 30 segundos, dependiendo del semáforo, yo creo que vas a estar cruzando la calle. Parte de los comentarios que tenemos en nuestras redes sociales, anda a ellas, @stgo.tv, Santiago TV, Radio Usach, Diario Usach y Usach Oficial. Sigamos con más. All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a conversar sobre cómo es trabajar en urgencias, porque hay una serie que vi, acá lo confieso 100%, ¿no? Esto no es furor, no se está hablando, pero yo me la encontré y la vi, que se llama The Pit, que es como una versión remozada de ER, esta sala de urgencias, serie noventera, drama médico, como Grey's Anatomy, pero menos drama, más médico. Así que vamos a hablar con Ulises González, secretario de la Xochimilco, jefe de urgencias también en la posta central o el hospital de urgencia, ¿cómo es el nombre real? Hospital de Urgencia y Asistencia Pública. ¿Cómo te va, Ulises? Nuestro público te da un Muchas aplauso gracias gigante. por la invitación. Oye, cuéntanos, ¿cómo dirías tú primero, antes de entrar vamos a ver alguna escena ahí de la serie, pero me gustaría saber en general cómo es la pega de urgencia? Tú empezaste, obviamente, no siendo el jefe de una urgencia, sino que como estudiante, yo algo que veo ahí harto en las distintas escenas es que hay una presencia fuerte de estudiantes como en práctica, que uno conocería en otras áreas, y de ahí, bueno, uno va ascendiendo. Cuéntame cómo el viaje primero, cómo llegaste a la urgencia y qué significa para ti trabajar en urgencia. Bueno, a mí siempre me gustó la urgencia como forma de trabajo, como el tipo de paciente. Entonces, cuando era alumno, hacía prácticas voluntarias en la urgencia del San José, estoy hablando hace mucho rato atrás, 2004 quizás por ahí. De ahí, cuando salí de la universidad, entré a trabajar a un consultorio y me di cuenta que el trabajo del consultorio no me satisfacía de forma adecuada, no era lo que yo quería para mí. Entonces, cada vez que llegaba una urgencia al consultorio, ahí yo era el primero en estar metido en la urgencia. Y un día encontré que en Chile se impartía la especialidad de medicina de urgencia. Yo ya conocía la serie ER, que fue un poco que también me tenía ahí como el bichito dando vuelta, pero vi que existía la especialidad de medicina de urgencia, postulé, hice una estadía de capacitación primero en la Universidad de Chile, y después de eso postulé a hacer la especialidad como tal, que fue que entré en el 2011. Entonces ahí inicié mi periodo de formación de 3 años como especialista en medicina de urgencia. Egresé el 2014, porque parte uno en abril, en ese tiempo se partía en abril y se termina en abril. Entonces el 2014 egresé como especialista y luego de eso empecé a trabajar en el servicio de urgencia del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y en la Mutual de Seguridad. Y ahí trabajé y al poco andar empecé a hacer clases en la Universidad de Chile y estuve hasta el 2020 que se presentó un proyecto muy interesante en la urgencia de la posta central y ahí llegué también como a hacer al turno, a ser médico de box y al poco andar me ofrecieron primero una jefatura técnica que tiene que ver más con lo administrativo, técnico propiamente tal, más que y luego la jefatura. Oye, ¿cuánta gente trabaja en una urgencia más o menos en promedio? Está el jefe de urgencias, que eres tú, pero, y esto de nuevo lo sé, solamente a partir de la ficción que he visto en la tele, se ve de una trabajadora social de repente, se ven enfermeras y muchos médicos. ¿Cómo se compone este team, por decirlo así? Trabaja mucha gente. Uno debería tener la cantidad de pacientes, la cantidad de funcionarios adecuados para la cantidad de pacientes que atiende. Nosotros hicimos el cálculo en la urgencia de la posta central y nuestro cálculo son aproximadamente 28 enfermeras por turno. Eso se multiplica por 4 y ahí está el número total de enfermeras que trabajan en la urgencia. Porque las enfermeras trabajan por cuarto turno, que le llaman, que es trabajan hoy, por ejemplo, de 8 a 8, mañana trabajan la noche y después tienen 2 días libres. Y son todos de 12 horas. Son todos de 12 horas. ¿Sí? Los médicos también, los médicos son 15 médicos por turno. Y eso lo multiplicáis por 6 porque son 6 turnos. Sí, claro. La jefatura somos 5 médicos y nosotros la especialidad de medicina de urgencia es una especialidad relativamente nueva en Chile porque tenemos 30 y algo de años como especialidad. O sea, la urgencia existe hace mucho, pero la especialidad... Pero como especialidad. En el mundo la especialidad de medicina de urgencia en Estados Unidos, que es el primer país que la forma como tal, es Peri 70 y algo, tampoco es tan antigua. Está rodeando ahí como la guerra de Corea.
Ya. de Más ese o menos en la periodo. misma época. Más o menos en la misma época, porque los médicos que vienen llegando desde la guerra de Vietnam, de la guerra de Corea, se dan cuenta de que hay procesos que se pueden mejorar y que salvan vida de pacientes, como atención inmediata de algunas cosas. Claro. Por ejemplo, alguien sangrando, yo le pongo la mano, detengo el sangrado. Porque, de hecho, algo que me llamó la atención es que hay mucho de medicina de guerra, casi de repente, no estamos extremándolo, por supuesto la medicina de guerra no es aséptica como en el hospital, Claro. pero en cuanto a soluciones que son rápidas, de repente para enderezar un hueso se mueven nomás, o sea, cuestiones que de repente en una consulta con un médico, 20 minutos, uno no pasa, pero No, claro, por la gravedad de la situación. Claro, es totalmente distinta la forma de cómo se hace la medicina. A la consulta ambulatoria. que A uno una está consulta acostumbrado. normal, claro. Claro. Entonces, está la cantidad de médicos. Además, nosotros tenemos kinesiólogos en el servicio de urgencia. Tenemos que son parte del equipo que ven toda la parte ventilatoria. Tenemos además los técnicos de nivel superior, los TENS, Ya. que también son parte del equipo. Y la característica principal de la medicina de urgencia es eso, es que lo he dicho ya varias veces, es el equipo. Somos todo un equipo que avanza en pos de atender a la mayor cantidad de pacientes posibles. Sí, y con eso hay que desmitificar un poco algunas cosas, que es lo que atocha los servicios de urgencia. Siempre escuchamos en invierno, oye, el servicio de urgencia está atochado porque por la cantidad de gente que consulta. Respira ahí, Ulises, porque justo la primera escena que vamos a ver tiene un poco que ver con eso, con la sala de espera, algo que se llama triaje, que no lo conocía hasta que vi esta serie. No sé si me dicen del Switch, vamos a ver la primera escena de esta serie que se llama The Pit. La comentamos. Mira, acá llega la médico, le dice a los practicantes, acá es donde tienen que esperar, le dice la gente que entra, y después tienen que pasar por triaje. Y el estudiante le pregunta, oye, ¿y generalmente está así de llena esta sala? Y ella le dice, no, generalmente está bastante más llena que lo que están viendo ustedes acá ahora. Los tiempos de espera dependen de las opciones de flujo que hay dentro de un servicio de urgencia. O sea, y las opciones de flujo están dadas por la cantidad de camillas que yo tengo desocupadas. Ya. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo que el servicio de urgencia es como un restaurante. Entonces, cada camilla es una mesa, y yo lo que necesito es tener muchas mesas desocupadas para atender la mayor cantidad de gente. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es el triage? El triage es un categorizador de gravedad. Ya, como un semáforo, por decirlo así. Sí, que el paciente viene, consulta, llega al triage o categorizador, y lo evalúa una enfermera, y lo que hace la enfermera es, en relación al motivo de consulta de este paciente y algunas otras características predefinidas en el triage, le dice, bueno, usted necesita pasar inmediatamente porque se viene muriendo. Claro. O puede esperar una cierta cantidad de tiempo. Esa cantidad de tiempo depende de varios factores. Uno de los factores es la categoría de triage, porque si la enfermera lo categorizó como ESI 2, que es el triage que nosotros tenemos en Chile. ¿De ESI a cuánto? ¿Cuáles son de los ESI 1 al ESI 5. Al ESI 5. ¿El más grave el 5? El 1. El 1. El 1 es el más grave. Ese entra inmediatamente. Ya. Eso es riesgo de vida. Eso es riesgo de vida o, por ejemplo, o parto. Trabajo de parto. Ya. El trabajo de parto en un servicio de urgencia no ginecológico y trabajo de parto activo, sí que viene casi saliendo la guagua, es una emergencia inmediata y no puede esperar en la sala de espera para después... Claro. Ya, pero entonces... O la convulsión, o el paciente que viene sangrando activamente. Todos esos pacientes ingresan inmediatamente. No tiene por qué venir un paro cardiorrespiratorio, sino pueden ser algunos otros. ¿Sí? Ya, y de ahí viene, por ejemplo, el ESI 2, que es el dolor torácico. Ya. El dolor porque torácico, puede haber algo en el corazón, porque, claro, supongo, ¿no? Sí, y ese no debe esperar más de 30 minutos. Ya. Ese es el ESI 2. De hecho, es un indicador de calidad medido por el Ministerio en los servicios de urgencia. Ya. Y de ahí va variando en los tiempos en relación a, por ejemplo, el ESI 3, la cantidad de recursos que pudiera requerir durante su atención. Ya. Entonces, por ejemplo, si el paciente viene porque pareciera tener una neumonía y requiere, según la enfermera, una radiografía, exámenes de laboratorio más un fármaco, son 3 recursos y eso es ESI 3. Ya. Y si ocupa menos de 3 recursos, es ESI 4. Y si no ocupa ningún recurso, es ESI 5. ¿Y el ESI 5 no es como, oiga, váyase para la casa, igual te atendemos eventualmente? O sea, podemos atenderlo. ¿Ya? Sí, nosotros en la urgencia de la Bota Central tratamos de atenderlo. Sin lugar a duda, no es el que se atiende primero. Y si espera, lo que tiene que esperar
nosotros lo atendemos. Porque habitualmente es... Pero es como, no sé, imagínate que me paro acá, me tropiezo y me quinzo el dedo. Ya eso probablemente es un ESI5. No, porque ese... ¿Necesariamente? No, porque si tiene una 15 o una lesión en el dedo, va a llevar una radiografía, va a llevar analgesia. Ya. No, Ya. es alguien que, mire, ¿sabe qué? Yo fui al médico a tal parte y me dio una receta por, qué sé yo, por paracetamol. Vamos a poner. Ya. Y se me perdió la receta. ¿Me puede hacer la receta? Ya, Sí, claro. ya. Porque sí, ya que tenía ya una consulta rápida, paracetamol. Toma. Ya. Le hago la receta. Entiendo. O vine el otro día y me pidieron, y se me perdió la receta que me dieron, hago la receta. Ya, perfecto. Reviso la ficha y hago la receta. Oye, otra que me llamó la atención en esta serie y ocurre bien hacia el final, aquellos que no la han visto, tranquilo, no vamos a hacer tanto spoiler, pero al final de la serie, como todas buenas finales de temporada, ocurre un evento importante, que en este caso de The Pit es un baleo en un festival cercano, un baleo masivo, lamentablemente común en Estados Unidos, y me hizo recordar dos preguntas. Me dice, ¿habrá algo así acá en Chile como manejo de contingencias de catástrofes masivas? Y segundo, el ejemplo que más se me vino a la mente fue el del estallido social, con las víctimas de trauma ocular en la posta central. ¿Cómo se manejaba ese nivel? Por supuesto el COVID es otro ejemplo, lo vamos a comentar después en extensión, pero cuando te llega cantidad de gente, en particular además por un trauma tan específico, supongo que, no sé, ¿hay alguna estrategia preparada previamente o hubo que armar algo en el momento? Ya, solo para completar el punto anterior, perdón, la espera de las salas de espera, valga la redundancia, está dada principalmente por la cantidad de pacientes que se quedan hospitalizados en el servicio de urgencia, entendiendo que la urgencia es una unidad de paso, no es una unidad de hospitalización. La urgencia no se congestiona por patología de baja complejidad. Por los resfriados, si uno lo organiza bien, no se congestiona por eso. Esos no son los pacientes que congestionan la urgencia, sino los que se quedan hospitalizados en la urgencia porque no hay una cama en el hospital dispuesta para ellos. Ese es el problema. Ya. Dicho eso, los temas masivos, contingencias masivas. Eventos múltiples víctimas, así se llama. Los eventos múltiples víctimas son parte del estudio de la especialidad de medicina urgencia. Nosotros los revisamos. Cada hospital debería tener un protocolo de eventos múltles víctimas. ¿Sí? Yo me imaginé que era algo más gringo por el tema de las armas. No. Por ejemplo, nosotros hace un tiempo atrás activamos el protocolo de múltiples víctimas cuando se cayó. Había una actividad de estas que hace la barra Colo-Colo antes del partido, el banderazo que le llaman. Se cayó una galería en el Monumental hace 1 año, 2 años atrás. Y nosotros nos llamaron y el encargado de la red de rescate, que sería el coordinador del SAMU, dice, eventos múltiples víctimas, activar la contingencia. Y nosotros... ¿Y eso porque todas esas personas van a llegar a la posta central necesariamente? No necesariamente. ¿O la mayoría? No necesariamente. Lo que se hace es que se genera un triage en el lugar. O sea, mandan profesionales de la salud al Monumental. Claro. En este caso. En este caso se forma una cosa que se llama puesto médico avanzado. Que ahora en la actividad del Día de los Patrimonios, el SAMU puso su puesto médico avanzado fuera de la moneda y lo mostraba. Entonces va un profesional de la salud y hay un tipo de triage especial para el evento múltiples víctimas. Más rápido, supongo. Que es mucho más rápido. Que ahí mismo en la serie les pasan una tarjeta negra, una tarjeta roja, una amarilla y una verde. Una pulsera en este caso. ¿Sí? Entonces, no respira, no contesta y no se mueve, negro. Fallecido. Sí, así. Respira, uno lo estimula, respira, rojo y pasa por y después tengo que ir reevaluando. Si yo digo, los que puedan caminar, que caminen, esos son verdes todos. Todos los que caminaron son verdes, inmediatamente. Porque ya tienen, entienden, pueden caminar, respiran. Esos son inmediatamente verdes. Entonces de ahí ya sacaste los verdes de arriba, sacaste los negros de arriba y te quedas con los rojos y los amarillos, que son en la evaluación inicial los de mayor riesgo. Entonces y ahí tú vas distribuyendo. Entonces, por ejemplo, en el Monumental probablemente activaron la UPA también, activaron el Hospital de la Florida y no activaron nosotros, y el médico que está ahí o el reanimador en el caso del SAMU que está ahí es quien define a dónde va. Si yo los mando a todos a un hospital, lo que hago es colapsar el hospital y no poder prestarle la ayuda, traslado la catástrofe al hospital. Sí. Oye, Ulises, estamos conversando con Ulises González, secretario de la SOCHIMU, jefe también de urgencia en la posta central. Tenemos preguntas muy buenas, pero también juegos. Y uno de los juegos
Esta pecera, Ulises, no te requiere que te pares, que una competencia, nada. Sentado ahí nomás, yo voy a sacar un papelito de aquí y estos papelitos tienen unos factos que le decimos nosotros, que son una frase bien reduccionista sobre lo que es el trabajo en urgencia, médico, todo lo que hemos estado hablando ahora. Y la idea es que yo esto lo voy a leer a la cámara y si es que es una tontera lo que digo, mentira, tú lo desmitificas como experto y me dices cómo es realmente la situación. Y si es que es totalmente real, también me dices sí, es real y profundiza, ojalá desarrolla lo que sea que haya dicho. Tenemos un papelito entonces aquí, se va a ir al agua por temas de transparencia, sacamos ahora sí el que corresponde mientras conversamos con Ulises González, jefe de urgencias de la Posta Central. ¿Qué es lo que dice la pecera? En urgencias hay muertes a diario. ¿Qué dice el experto? No hay muerte a diario. En un servicio de urgencia bien estructurado y que funcione de forma adecuada, no se muere la gente a diario. ¿Sí? ¿Y cómo es la relación, dirías tú, del urgenciólogo con la muerte? Porque The Pit tiene como fondo a un protagonista, básicamente, que todavía no puede olvidar lo que fue el trauma del COVID-19. En algún momento le dice a un estudiante también, como, oye, si es que no puedes lidiar con la muerte, quizás la urgencia no es tu especialidad. ¿Es un tema o tú crees que igual está medio exagerado? No, es un tema. Yo creo que te pega fuerte tener la responsabilidad también de... Es un tema no menor, quizás no lo suficientemente tratado en el ámbito. En esos aspectos hay otros países que nos llevan mucha ventaja en lo que a salud mental. Del funcionario de salud en general, no solo de los médicos, no solo del urgenciólogo se refiere. Tratamos de apoyarnos, hay veces que uno entiende que la causa de muerte es inevitable, un accidente grande, un herido de bala, qué sé yo, y a veces dice, bueno, se pudo hacer más, no lo sé, o hay cosas, no sé, qué sé yo, siempre todos recuerdan un evento de un niño que saltó desde un quinto piso con un disfraz de Superman. Yeah. Y el niño llegó fallecido. No. Pero, por ejemplo, ¿tú recuerdas el primer paciente que falleció a tu cargo, entre comillas, en urgencia? Me recuerdo el primero que vi con COVID que falleció. Wow. Hasta el nombre. Me acuerdo perfecto. ¿Y por qué encontráis que se grabará tanto por la...? Yo creo que por la situación, por cómo por el contexto, yo creo. Pero sí me acuerdo perfecto. Es que son muy potentes los flashbacks. Del primer paciente con COVID que vi, que estaba a cargo mío y que lamentablemente no pudimos hacer nada y falleció. No, y ver que llega gente, estos son como los flashbacks que aparecen en la serie, la enfermera le dice, oye, lleváis 10 días con esta persona en esta cama, hay otro que está muriendo, tomar esas decisiones que al final impactaban en si la persona seguía viva o no. Sí, el COVID fue bien duro en general para los servicios de urgencia. Hay gente todavía bastante... y a nivel emocional, emocionalmente afectada por cómo se comportó la situación del COVID. A pesar de que nosotros en Chile tuvimos suerte de que hubo una organización a nivel de gobierno del Estado que permitió un manejo un poco más adecuado en relación a cómo se manejó en otras partes de América. Claro. En Estados Unidos mismo, nosotros veíamos videos de cómo tenían apilados los fallecidos porque no llegaban, videos, mira, esto está pasando en Nueva York, y camiones frigoríficos afuera de los hospitales para meter cadáveres. Bueno, nosotros por suerte no sé si estuvimos en ese nivel. Oye, Luis, tenemos una última escena que queremos ver que tiene que ver con una situación medio imprevista que le llega a un paciente que corrió una maratón y llega con un malestar. Esto pasa en el primer capítulo, vamos a ver. ¿Alguna caída o lesión? Solo cansancio y dolor de músculos. ¿Sentirá un piquetito bien? ¡Ay, mierda! Sin pulso. ¡Carro de choque! ¡Acuéstalo! Estaba bien hasta hace 2 semanas. semanas. El paciente esta maratón le preguntan, ¿usted corre generalmente? Sí, yo corro siempre. Le van a poner no sé si una vía endovenosa, le van a sacar sangre. Pierde el pulso y lo reaniman inmediatamente. ¿Por qué puede pasar esto con una persona que llega después de una maratón? Porque uno cree, de repente te pinchan y te desmayáis, pero perdió el pulso. O sea, es un paro cardiorrespiratorio. Hay varios factores que pudieran generar esto en pacientes que
no hacen deporte habitualmente, las maratones tienen harto, o sea, me refiero que no hacen deporte habitualmente como para correr una maratón, ¿cierto? Claro. Que tiene una exigencia física mayor. Entonces, pueden ser varios factores. Hace tiempo, cuando se hacía, no me acuerdo si estoy muy claro en las fechas, pero antes la maratón de Santiago se hacía más hacia la primavera, ¿cierto? O hay alguna actividad que se hacía más a la primavera, y ahí el exceso de calor puede generar una cosa que se llama golpe de calor. ¿Sí? Que, lo llamativo es que la persona llega lúcida. Claro, que se pueden comprometer de conciencia durante la carrera y tener fiebre. Y tú dices, ¿por qué tienen fiebre? Porque tiene una infección. Entonces, bueno, ¿cómo va a tener una infección si estaba corriendo una maratón? Y lo que tiene en realidad es un golpe de calor, que fue tal el nivel de calor que logró el cuerpo por dentro que colapsó. Y ahí eso puede matar al paciente si no lo hacemos el diagnóstico precoz. Lo otro son pacientes que tienen alguna predisponibilidad a arritmias, una predisposición a arritmias, ¿cierto? Hay algunas arritmias que se gatillan con el ejercicio. Por ejemplo, hay muchos casos de futbolistas que caen en paro durante su actividad en el partido y que después se demuestra que tenían algún tipo de arritmia, tipo, no sé, displasia ritmogénica del ventrículo derecho, qué sé yo. Ahí lo otro, y espero que no sea tan habitual, que el consumo de sustancias proarritmogénicas. Que ¿es como lo que se detecta en los doping de repente? Claro. Ya. Por ejemplo, pseudofedrina o las bebidas energéticas que tienen altas concentraciones de café, etcétera. O lo otro es que efectivamente el deportista no sea un deportista que esté entrenado suficiente como para realizar ese nivel de ejercicio y no esté alimentando, no lleve una dieta sana, tome cosas para bajar de peso. Hay algunos deportistas que hacen eso y eso puede generar trastornos hidroelectrolíticos no repuestos, que en el día a día puede ser que no te generen mayor conflicto, tú los pudieras tolerar, pero frente al ejercicio intenso y a la estimulación cardíaca de mayor nivel, sí te pueden llevar a algún efecto cardiovascular mayor. Bueno, lo que acaban de escuchar es como un diagnóstico diferencial, le diría, ¿no? En urgencia, así que si quieren saber más del trabajo de Ulises González, pueden ver ahí la serie de PIT, o si no, La Posta, para el Día del Patrimonio, también la pueden conocer cuando ustedes quieran. Ulises González, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Público te aplaude. Y seguimos con más nosotros. All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Viajemos a una época en la que... A ver, ¿qué guitarrista chileno? Ángel Parra. Ángel Parra no era Ángel Parra. ¿Cómo eran las guitarras en la antigüedad? Los primeros instrumentos primitivos, los primeros acordes con cuerdas se remontan al año 14.000 a.C., con pinturas murales que muestran arcos de boca, considerados los predecesores de la guitarra. En Persia se desarrolló el tar, que es un laúd oriental con un cuerpo en forma de reloj de arena, que ya presentaba similitudes con la guitarra moderna. Y en Grecia estaba la cítara, que se utilizaba, aunque más parecía una lira, también influyó en el desarrollo de instrumentos de cuerda posteriores. Llega la edad intermedia y del laúd de la antigüedad pasamos a la guitarra renacentista. El laúd árabe, introducido en España por los moros, o laúd, tenía un cuerpo redondeado, una tapa plana, y es considerado, como te digo, un precursor directo de la guitarra. Llegó la vihuela después y la guitarra barroca, un instrumento que presentaba 5 órdenes de cuerdas, no 6 como es hoy, y una caja de resonancia más chiquitita que la caja de la guitarra que conocemos tradicional, y se usaba tanto como acompañamiento como para solistas. Y llegamos a la actualidad con la guitarra clásica moderna que apareció en el siglo XIX. Antonio de Torres Jurado revolucionó el diseño de la guitarra, amplió su tamaño, mejorando la estructura interna, dando lugar a la guitarra clásica, tal como la conocemos hoy, de la cual se desprende, por supuesto, la guitarra eléctrica, que llegó en el siglo XX, con el auge de la música amplificada. Aparecieron modelos icónicos como la Fender Stratocaster, la Gibson Les Paul, que definieron el sonido de géneros como el rock y el blues. Y hoy día hay guitarras incluso MIDI, guitarras que tú las conectas por USB a un computador y hace sonar sonidos que no tienen nada de parecido a la cuerda de una guitarra, sino que más bien sintetizadores y cosas que ocurren ahí en el cerebro de la máquina. ¿Cómo es la evolución de la guitarra? Lo acabas de escuchar en All You Need Is Love. Nosotros hacemos una pequeña pausa y volvemos con más. Hagamos la corta.
Ciencia al Paso. Seguimos con más. Tengo algo que contarte. ¿Sabes que los gatos podrían distinguir... Uy, me estoy arreglando acá. Ahí sí. Los gatos podrían distinguir a su dueño usando solamente el olfato. Hasta ahora no se sabía con certeza si el sensible olfato de los gatos aplicado en la detección de humanos de forma equiparable a cómo lo usan para identificar a otros felinos. Pero un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Agricultura de Tokio en Japón identificó patrones de comportamiento que muestran los gatos domésticos hacia los humanos que conocen como sus dueños, pero también hacia desconocidos. Nueva información que llega entonces de la ciencia respecto a los gatos. Esto sugiere que al actuar de forma diferente al olor de su dueño que al de un humano desconocido, pueden identificar a las personas que les son familiares basándose solamente en el olor. Investigaciones anteriores sobre los meninos sugerían que los gatos se basan en su sensible olfato para identificar a otros gatos como amigos o enemigos. Sin embargo, no se sabía con certeza si esa misma función se aplicaba también a la detección de nosotros, de seres humanos. Para ello, lo que hizo el equipo de científicos fue usar a 30 gatos domésticos a los que les presentaron tubos de plástico que contenían bastoncillos que se habían frotado bajo la axila de un ser humano, detrás de la oreja y entre los dedos de los pies de su dueño. Repitieron el proceso con muestras de humanos que los gatos no conocían y también con una muestra en blanco, es decir, bastoncillo que no habían pasado por ninguna parte. O placebo también, que es lo mismo, como medida para controlar esta prueba. Y el estudio que publica PLOS ONE indica que sus resultados, los felinos pasan entonces más tiempo, mucho más tiempo en comparación con el placebo y con lo otro, olfateando el olor de un extraño que el de su dueño. Lo que te contábamos entonces, los gatos pueden distinguir a su dueño usando solamente el olfato. Seguimos con más. All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. ¿Te tomaste un café hoy día en la mañana o eres más de té o más de agua? Yo realmente me tomo un jugo. Debería empezar a desayunar un poquito más contundente, sí, porque en realidad cuando uno tiene los niveles de cortisol muy elevados y estás muy estresado, es porque no te da hambre en la mañana. Entonces probablemente por eso estoy... Ya, hablemos del café. Vamos a conversar sobre la historia de esto con Nicolás Artusi, sommelier del café directo desde Argentina. Nicolás, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Nuestro público te aplaude. Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo me oyen y cómo me ven de este lado? Te veo, te escucho, te siento como si estuviera acá al lado mío. Oye, Nicolás, acá tenemos nosotros una sección. Tenemos una sección que se llama La Máquina del Tiempo, en la cual siempre viajamos al pasado como para ver cómo eran las cosas antes que hoy. Por ejemplo, hoy día era cómo eran las guitarras en la antigüedad. Y en algún momento hice una máquina del tiempo sobre el café. Y quería partir por ahí para que tú la desarrolles mejor, porque conté como una leyenda con un rey de no sé dónde. ¿Cuándo partió la humanidad a tomar café? Aunque sea con esta leyenda que te estoy diciendo. Era alguien mucho más modesto que un rey, era un poeta y pastor, alguien que no tenía ninguna fortuna, evidentemente. Se llamaba Caldi, y la leyenda se remonta al año 800 en Etiopía. En aquel entonces Etiopía se llamaba Abisinia, un país del Cuerno de África, al ladito nomás del Mar Rojo. Y en ese año 800, bueno, se dice que este pastor Caldi encuentra que las cabras que integraban su rebaño no vuelven como solían volver habitualmente, sino que estaban ahí como perdidas en el cerro, perdidas en el monte. Y cuando él las va a buscar y las encuentra, después de preocuparse por la posible pérdida del rebaño, encuentra que las cabras están locas, ¿no? Empiezan a darse cornazos unas a otras, están excitadas, suben y bajan por las laderas del monte. Él se preocupa naturalmente, recoge el rebaño, vuelve al lugar donde paraba y al día siguiente sucede lo mismo. Pierde las cabras, las pierde de vista. Cuando las encuentra, las cabras están hiperexcitadas, estimuladas, dándose saltos y trompicones unas a otras. Y ahí él descubre que además las cabras están comiendo la fruta de un árbol, la fruta de un arbusto. Y pastor, que tenía, como todo poeta, gran vocación por la imaginación,
recoge algunos de esos frutos del arbusto que después, muchísimos años después, conoceríamos como cafeto, lo lleva a un monasterio junto con el rebaño de las cabras, da de probar a los monjes de ese monasterio el fruto, que tiene un sabor insípido, poco atractivo. Entonces lo descartan, la fruta, la tiran al fuego, y en el momento de tirar la fruta al fuego se desprende la pulpa de la semilla se tuesta y así nace mágicamente el grano de café que nosotros conocemos. Qué increíble. Oye, pero esto es más leyenda, mito, oralidad, más que evidencia histórica, ¿no? Es, por un lado, la leyenda fundacional de la aparición del café, motivo por el cual hay un montón de países en el mundo que tienen cafeterías que se llaman Caldi. Probablemente en algún rincón de Chile también haya alguna cafetería que se llama Caldi. Aquí en Argentina tenemos varias. Pero sí es cierto, y está comprobado por la ciencia, que la especie arábica, que es la especie de la planta del café que se usa para los cafés más sofisticados y para preparar café de mayor calidad, nació ahí, es silvestre de ahí, autóctona de esa zona, el Cuerno de África. De un lado del Mar Rojo está Etiopía y del otro lado del Mar Rojo está Yemen, en la península arábica, así que ahí es el kilómetro cero del café. Oye, Nicolás, tienes varios libros sobre el tema del café y la gente lo puede buscar. El último que publicaste, Atlas del Café, que es un viaje, lo estuve repasando ahí por distintas partes del mundo, los principales productores, los que más toman, los que menos toman, etcétera. Pero la duda que me surge a propósito no solo de esta leyenda, sino que los mismos antecedentes que pones en tus distintas publicaciones, es que tiene un origen muy, digamos, en la ruralidad. Lo mismo tú decías de Etiopía, una persona que no tenía grandes ingresos. ¿Cómo ha sido el cambio social, cultural que ha tenido el café y fechas quizás importantes que tú puedas destacar hasta llegar a lo que es hoy, que generalmente lo asociamos a barrios gentrificados, a Starbucks, clase social, ¿no? Hay como toda una poesía que no sé si 5.000 años atrás se vinculaba necesariamente al café. Es muy interesante esto que vos mencionás, Iván, porque este libro, el último libro que publiqué, es mi quinto libro sobre el café, se llama Atlas del Café, sale de manera simultánea en Argentina, Uruguay y Chile, y viene a completar una obra. Yo había escrito antes un libro de historia, un manual, un diccionario, en fin, distintos textos alrededor del café, pero este es especialmente importante porque es un atlas, debido a que yo considero que el café es una sustancia viajera. Desde su origen, como te decía, ahí en Etiopía y en Yemen, viajó a las cafeterías en Europa, se expandió primero por el mundo árabe o por el mundo turco. Después de las colonias americanas recibieron por parte de los países europeos plantas de café para volverse más lucrativas. Lo mismo pasó en el sudeste asiático. Y con el tiempo se ha confirmado esto que vos decís, es una de las sustancias que a mí me permiten decir que el café es la bebida más amada y más odiada del mundo, que es el subtítulo de mi primer libro. Y odiada porque es el segundo commodity del planeta, después del petróleo, y es una bebida que se produce en países pobres y se consume en países ricos, ¿no? Los países que producen el café son los países que históricamente se han conocido como los países del tercer mundo, los países del África subsahariana, los más pobres del sudeste asiático, los países del Caribe y de Centroamérica. Y sin embargo, los países que compran café, los que más compran café son Estados Unidos, Alemania y Japón. Y los países donde más se toma café per cápita son los países nórdicos, Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca. Y lo que uno paga por un café en una cafetería es lo que le pagan por todo un día de trabajo a un caficultor en África. En fin, hay muchos viajes alrededor de la bebida que se ha convertido, creo yo, no solo en un commodity, en una mercancía económica muy importante, sino también en un símbolo muy poderoso del mundo en el que vivimos. ¿Y cuál es el principal país cafetero, dirías tú, Nicolás? Porque acá hay varios criterios para responder la pregunta y por eso te la hago también, porque uno puede hablar del que más consume, el que más historia tiene, el que más produce. ¿Cuáles son acá como las claves, los principales países de este atlas? Ahí está, vamos cada uno. El que más consume, Finlandia, pero Finlandia no tiene café. El 100% del café es importado, aproximadamente 15 kilos por habitante por año. Otro país que tenemos que mencionar es Italia, un país que no tiene café, pero Italia ha importado café. De hecho, el lugar por el que entró el café a Europa fue Venecia, hace 700 o 800 años, y entonces Italia le imprimió de cultura occidental al mundo del café, creando la máquina espresso o el tostado italiano.
Y después tenemos que ir a la naturaleza, Etiopía, en el Cuerno de África, el lugar donde nació el café, como te decía recién, el kilómetro cero, o Brasil, que es el principal productor de café en el mundo. Aproximadamente el 30% de todo el café que se produce en el planeta Tierra se produce en Brasil. Y también, por último, tenemos que hablar de Colombia, porque si bien Colombia no es el principal productor de café en el mundo, es el gran orgullo sudamericano y es el país que, gracias a una muy, pero muy eficiente campaña de marketing y publicidad, ha logrado que la palabra cafetera se convierta casi en su gentilicio. Oye, Nicolás, Chile no aparece en el libro, y no lo digo a modo de crítica, sino que hay algo en nuestro país quizás no es tan consumidor. Cuéntanos qué es lo que poco que se sabe. Hagamos como el capítulo que no está en el libro, hagámoslo acá en este programa. ¿Qué es lo que sabes sobre Chile y su consumo de café? Supongo que tiene varias similitudes con Argentina, no sé. Claro, sucede que Chile no produce café, o no lo produce en gran escala como ningún país que esté en el cono sur. Ni Argentina, ni Chile, ni Uruguay tenemos café. El café crece en nuestro continente hasta Bolivia y Paraguay. Y Chile está viviendo un momento de transformación, sobre todo las ciudades grandes como Santiago, muy equivalente a lo que viven otras grandes ciudades del mundo, ¿no? Es histórico la inclinación o la preferencia de los chilenos por el café instantáneo. De hecho, en proporción de mercado, Chile es uno de los países del mundo donde más cantidad de café instantáneo se toma. Más allá de una predilección muy marcada también por el té, pero dentro del café es el soluble o el instantáneo. Y sin embargo, eso está cambiando en Chile gracias a la gran emergencia, el boom de las cafeterías de especialidad, ¿no? Hace poco estuve de viaje en Colombia, visitando fincas cafeteras con algunos amigos chilenos, y si bien hace 4 o 5 años que no visito Santiago, ellos me contaban la impresionante popularidad que tiene el café de especialidad, y lo mismo pasa en Buenos Aires, pero lo mismo pasa en Melbourne, Australia, o en Seattle, Estados Unidos. Es un fenómeno de grandes ciudades, hay como una especie de hilo rojo que conecta a las ciudades más allá de la geografía, y como vos decías al principio también, hay algo de hipsterismo y de snobismo y de vocación por lo nuevo, que hace también que todas las cafeterías de especialidad, o por lo menos que casi todas, se parezcan en el lugar del mundo en donde se encuentren. ¿Y dónde empezó este hipsterismo, este etnobismo, Nicolás? Y no sé si te gusta, te molesta, te da risa. A mí me gusta porque, por un lado, permite que se eleve la vara. Gracias al café de especialidad y a todo el mundo del café de especialidad, países en donde históricamente se tomó un café muy malo, como la Argentina, está mejorando mucho su consumo de café. La Argentina no tiene café, siempre ha importado el café, igual que Chile, y siempre ha importado el peor café de Brasil, siempre. Y aquí en la Argentina, a diferencia de lo que sucede en Chile, nosotros tomamos el café torrado. Es algo mucho peor todavía, que es un sistema mediante el cual el café se rebaja con azúcar durante el proceso de tostado. Es algo muy malo. ¿Y por qué hacen eso? Porque es más barato, supongo, ¿no? Bueno, porque en Argentina tenemos azúcar y no tenemos café. Y aparte, se le puede poner hasta un 10% de azúcar al café para rebajarlo al momento del tostado, con lo cual el azúcar se carameliza y crea un jarabe, una especie de película que rodea el grano de café. Pero además, de esa manera se enmascaraba la pésima calidad del café que siempre tomamos en Argentina. Junto con el boom del café de especialidad, creo que hay algo positivo, que es que se está mejorando la calidad en términos generales del café que tomamos todos los días. Nicolás, tú hablas del café como viajero, y justamente me entra la duda de cómo hay una conexión, yo creo, innegable entre café y globalización, en el sentido que las semillas de café que partieron en ciertos lugares que ya mencionamos, se fueron esparciendo por el mundo. Tú, supongo, revisaste un montón de antecedentes históricos para armar este atlas. ¿Cómo es ese viaje de las semillas de café por el mundo? ¿Cómo se han ido esparciendo? Bueno, es muy fascinante porque, por un lado, la semilla, o sea, la planta del café, que se llama cafeto, crece de manera silvestre en muchos países del mundo, ¿no? Nosotros mencionábamos Etiopía, pero en muchos otros países africanos el café crecía de manera silvestre, en Sudán, en Kenia, en Nigeria, en la República del Congo. Pero en otros lugares del mundo el café llegó como una sustancia foránea, extranjera, como una semilla invasora.
De hecho, por ejemplo, América llegó a Martinica, en el Caribe, en el año 1720, cuando los franceses trajeron el café para que las colonias, las tierras que ellos consideraban improductivas y poco provechosas, que eran colonias francesas, produjeran por lo menos algún beneficio, algún rédito económico. Y se calcula que esa primera planta llegó a Martinica a principios del 1700 y 10 años después ya había 18 millones de plantas de café en toda la región de Centroamérica y el Caribe. Y algo parecido sucedió en el sudeste asiático. Los holandeses, que manejaban la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, en el 1700 y pico llevaron semillas de café, en realidad antes de ser granos, a la isla de Java, que hoy integra Indonesia, para que todos los que eran colonias holandesas ofrecieran algún rédito y sustento económico para la metrópoli. Así que a mí me resultó en la escritura de este libro muy interesante esa combinación entre una planta silvestre, autóctona del lugar, que nace y se reproduce de manera espontánea, y la intervención del hombre que siempre en la búsqueda de un lucro o de un negocio fue llevando el café ahí donde naturalmente no lo había. Nicolás Artusi, te habrás dado cuenta, tenemos acá preguntas fascinantes, pero también tengo juegos. Y uno de esos juegos, Nicolás, es esta ruleta que tengo atrás mío, llena de colores. Cada uno de esos colores, Nicolás te va a explicar cómo funciona. Acá no se gana, no se pierde, nada, es solo una dinámica. Cada uno de los colores se representa con una pregunta que haría un niño, una niña, sobre el tema que estamos conversando acá. Sobre el café, cuál es el café más rico, qué sé yo. La idea es que tú, cuando escuches esta pregunta, la respondas, ojalá con la mayor cantidad de tecnicismos que tengas desde tu área de expertise, para dejar feliz a la gente que ve este programa. ¿Te parece que tiremos la ruleta? Perfecto, quiero jugar. Vamos a hacerle entonces la ruleta 1, 2, 3. Va girando mientras converso con Nicolás Artusi, sommelier del café, directo desde Argentina, se conecta con nosotros. Te recomiendo que leas su último libro, Atlas del Café. Está publicado en Planeta, así que seguramente lo encuentras en cualquier librería acá en Chile. Terminó en el color. Uy, es como un rojo, pero más bien rosado. Sí, porque el rojo en realidad está aquí arriba. No, es que la directora de este programa... De hecho, es el color muy parecido al color de la portada del libro de Nicolás. No, pero es que el rojo real está aquí. Y este es un rojo distinto. Bueno, vamos a ver a qué pregunta se corresponde entonces lo que nos dice la ruleta. ¿Cómo se elige el mejor café? Responde el experto. Bueno, el mejor café se elige mediante el juicio de unos jurados, ¿no? Existe una asociación que se llama Specialty Coffee Association, que está fundada en los Estados Unidos, pero que hoy tiene alcance global, que otorga certificaciones para juicios de café, para jurados de café, que reciben un título que se llama Q-Grader, Q de la letra Q, Grader, y lo que hacen es tener un método de evaluación y que les permite poder determinar las cualidades a la vista, de olfato, de gusto y de tacto que tiene el café. Se completan unas fichas o unos charts de degustación, se le pone un puntaje, y el dato que más me preguntan en esta época tiene que ver con esto, porque determina cuál es el café de especialidad. Como sucede con los buenos vinos, y de esto los chilenos saben muchísimo, se le pone un puntaje a la bebida de 1 a 100, y aquellos cafés que sacan más de 80 puntos se consideran café de especialidad, y aquellos que sacan menos de 80 puntos se consideran cafés comunes. Iván, no sé si aprobé o si sorteé el juego con solvencia. Funcionó, y de hecho la voy a reformular. Otra pregunta que podría haber salido acá relacionada también con esto de cómo se elige el mejor café. ¿Cómo se elige, pero esto como dato de utilidad pública, para la gente que nos escucha en la casa, en el supermercado? ¿Cómo elegimos el mejor café también para consumo diario, digamos? Y si puedes dar algunos tips ahí fáciles, como una clase de sommelier, digamos, en 60 segundos, también qué sentidos o qué cosas hay que fijarse en el café que uno ve en los negocios. Es muy importante que sea tostado natural, eso aquí en Argentina y en Uruguay es fundamental para no comprar café torrado. Por suerte en Chile no tienen ese problema, que no sea café soluble ni café instantáneo, sino que sea granos de café. Siempre elijo recomendar que sean granos y no café molido, porque el grano es una atmósfera cerrada, controlada, que vigila mucho mejor las propiedades del café, y cuando se rompe el grano, o sea, cuando se tritura, cuando se muele, ese es el momento epifánico en el cual se inunda de fragancia a café toda la cocina.
y toda la casa. Recomiendo tener un molinillo, entonces puede ser uno manual, muy barato para moler el café en el momento. Después guardarlo en un lugar seco y fresco y hermético, porque el oxígeno es el gran enemigo del café. Nunca en la heladera, nunca en un paquete abierto, siempre en un frasco. Preparar el café con agua filtrada o con agua mineral, con bajo contenido de sodio y con bajo contenido de minerales. Cuidar que el agua no hierva, que no pase los 96 grados aproximadamente, dejar enfriar un poquito y sobre todo poner en ejercicio para la cata los 4 sentidos principales. Primero la vista, después el olfato, siguiente el gusto y últimamente el tacto. La lengua, los labios, el paladar, la cara interna de las mejillas y empezar a convertir un acto que es automático, irreflexivo, inconsciente, en un ejercicio un poco más consciente, pero muy importante, tal vez lo más importante de todo, sin perder de vista el disfrute, que para eso vinimos a este mundo. Oye, Nicolás, y lo último, dijiste 4 sentidos, el tacto, que ha sido lo más reciente, la vista, pero me quiero enfocar en el gusto, para hacer una pregunta a aquellos que quieran hacer una cata ahora en su casa después de ver este programa. No hay como verdades absolutas, ¿no? No porque el café esté medio ácido es bueno o malo, no porque el café está medio amargo es bueno o malo. ¿Cómo es el perfil de un buen café desde el gusto? Porque de repente la gente dice, a mí me gusta ácido, a mí no tanto, pero entiendo que hay variedad y cada uno puede ser bien logrado a su propia manera, ¿no? Hay una cierta convención que dice que los mejores cafés son naturalmente más ácidos. Ácido se entiende como límpido, como muy nítido el sabor del café, no ácido en el sentido de una fruta cítrica, no de una naranja. También es para ponderar el amargor del café. También hay que tener en cuenta que se considera algo negativo que un café sea astringente, o sea que tenga que deje la lengua tirante, porque el café tiene una sustancia similar a los taninos que hace que la lengua pueda quedar tirante y eso se considera que no es algo positivo. Pero de todas maneras lo importante es poder hacer el ejercicio personal, porque hace más de 250 años se viene discutiendo acerca del gusto, ¿no? No hay frase más mentirosa que esa que dice que sobre gustos no hay nada escrito, sobre gustos es de lo que más se viene escrito. Y el libro La fisiología del gusto de Brillat-Savarin en el lejano París del 1800 viene a confirmar que tenemos mucho todavía que experimentar alrededor del gusto, que si bien parte de parámetros objetivos, porque es objetiva la diferencia entre el amargor y el dulzor, en definitiva es una experiencia subjetiva que pone en comparación lo que uno está probando con todo lo que probó, con todo lo que comió, con todo lo que bebió a lo largo de toda su vida. Me encantó esa frase, Nicolás, para cerrar. Paremos con la mentira de que sobre gustos no es nada escrito, porque básicamente es como ignorar todos los estudios que se han hecho en base a percepciones del sabor. Quería ignorar Twitter. Twitter es solamente eso, es hablar de los gustos de las personas. Tal cual. Nicolás Artusi, sommelier del café, revisen su libro Atlas del Café, y nuestro público te manda un aplauso a la distancia, Nicolás, y nos conectamos en otro momento. Que esté muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, gran abrazo. Seguimos con más entonces, después de hablar de café y otras cosas, con All You Need Is Love. Bonito programa tuvimos el día de hoy, por ejemplo, porque hacemos un repaso de los contenidos. Esto es como el profe, ¿no? Cierra el semestre, a ver qué es lo que vimos hoy día. Empezamos haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si la comida nunca se pudre? Porque a primer instinto, a primera vista, lo primero que se me viene a la cabeza es que sería la solución al hambre de este planeta, ¿no? Los desperdicios alimentarios ya no existirían, porque bueno, la comida ya no sería basura si no está podrida, pero no. La putrefacción es esencial para la vida en este planeta. ¿Quieres revivir ese comentario? Lo puedes encontrar, como siempre, ya sea YouTube, Spotify, estamos en todas partes. Y también conversábamos sobre lo que es la pega en urgencias, lo que es ser médico urgenciólogo, urgencióloga o incluso enfermeras, kinesiólogos, trabajadores sociales, que todos trabajan en las urgencias de un hospital, a propósito de esta serie de Pitt, que lo puso muy de moda, la pueden revisar también. Y recién hablábamos sobre el café con Nicolás Artusi, sommelier del café, quien se conectaba con nosotros desde Argentina. Todo partió con una leyenda en Etiopía y ahora cada Starbucks vale más de 5 lucas. Así cambia el mundo. Nos despedimos. Que estén muy bien. Chao, chao.